Ahora tenemos en línea a César Litvin, que es tributarista, contador, profesor de impuestos en la Universidad de Buenos Aires. César, buenas noches, ¿cómo le va? Leonardo Tagliabuelo saluda. Buenas noches, Leonardo, un gusto saludarlo. Igualmente, gracias por el contacto. Bueno, hay mucho lío, mucho revuelo por estas ideas que ha planteado Alberto Fernández de realizar una suerte de reforma impositiva si finalmente ganan las elecciones el 27 de octubre. Se está hablando de impuesto a la riqueza, impuesto al patrimonio. ¿Es más o menos lo mismo que nosotros conocemos aquí en Argentina por el impuesto a los bienes personales? Sí, ya existe este impuesto a los bienes personales desde la década del 90, sí. Que sigue vigente, y la verdad es que es un impuesto que grava de alguna manera una parte del patrimonio porque no descuenta pasivo, y ese es un pecado que tiene este impuesto. En el mundo se aplica los impuestos patrimoniales, activos menos pasivos, descontando las deudas, pero es un impuesto que está vigente y que la verdad es que recauda muy poco, como todo impuesto patrimonial. Tal es así que muchos países ya lo han dejado de utilizar, porque este impuesto se paga independientemente si hay o no ganancia de los bienes que se tienen que tributar, ¿no? Y la verdad es que me parece que han sido un poco improvisadas algunas ideas que se tiraron sobre este impuesto, sobre la posibilidad de ir a un impuesto tipo Uruguay, porque la verdad es que si se quiere aumentar la recaudación, no es por este impuesto donde se puede aumentar. Si se quiere aumentar la recaudación, no es el modelo uruguayo que hay que mirar, porque Uruguay tiene un mejor impuesto patrimonial. En primer lugar, tiene un mínimo no imponible mucho mayor, que está más o menos en unos $125.000. Acá es 2 millones de pesos, ¿no? Si no me equivoco. Acá son 2 millones de pesos, unos $33.000. Con lo cual, digo, si es un matrimonio, ese mínimo se multiplica por 2. O sea, estaríamos en $250.000 de mínimo no imponible contra 33 acá. Y por otra parte, Uruguay no grava todos los activos fuera de Uruguay. O sea, aquellos que tienen patrimonios en el exterior no pagan impuestos patrimoniales en el Uruguay. Así que me parece que si se quiere hacer algo parecido a lo que está en Uruguay, los contribuyentes van a estar más contentos. Ahora, César, cuando Alberto plantea esta idea del impuesto a bienes personales, generalmente lo vincula a la cuestión de cerrar el déficit. De lo que recién usted nos comentaba, surge que no alcanza, es mucho fulbito para la tribuna lo que está haciendo Alberto Fernández. ¿Por qué no es este el impuesto que lo va a ayudar a combatir la cuestión del déficit? Imagínate que de 100 pesos que se recauda de impuestos nacionales, 0,5%, medio punto, no uno, medio punto es de bienes personales. Nada. Con lo cual, aunque lo quieras duplicar, triplicar, cuadruplicar, y donde ya estamos en un terreno de alta confiscatoriedad, no va a mover el amperímetro de la recaudación este impuesto. Y hay que tener en cuenta que están haciendo otros países, lo están eliminando porque tiene efectos nocivos sobre la economía, sobre la recaudación, sobre la desmotivación al ahorro, sobre la fuga de activos. La verdad es que no es un buen impuesto y además no recauda mucho. Lo ha eliminado Italia, Alemania, Japón, Irlanda, una lista larga de países. En Europa lo tienen 2 países, que son España y Francia. Y en España se empieza a pagar a partir de 700.000 euros. Y como es un impuesto que lo cobra cada comuna, hay lugares donde no se lo paga. Por ejemplo, en Madrid la tasa es 0, o sea que no se paga impuestos patrimoniales en Madrid. Hay otros lugares que sí, pero nunca es un impuesto demasiado gravoso. En Francia se lo utiliza y el mínimo no imponible es 1.300.000 euros. Para que la gente entienda que es mínimo no imponible, es que se empieza a pagar cuando se supera ese valor. Ahora, César, hay que sumar a los trabajadores en blanco, a quienes están en una situación formal,
un montón de impuestos que pagan hoy. Si son empleados de independencia, pagan el impuesto a las ganancias. La Argentina, digo, es uno de los países que ya tiene una presión fiscal alta. ¿Hay margen para seguir apretando ahí? No, justamente, estoy diciendo no hay absolutamente ninguna tolerancia a más impuestos o a aumentar los impuestos. Estamos en el tope, en la frontera de la tolerancia. Tenemos una altísima presión fiscal y tenemos también una gran cantidad de impuestos entre nación, provincia y municipios que si sumamos absolutamente todos, llegamos a la módica suma de 163 tributos. Entonces yo quisiera de los candidatos presidenciales que en el debate analicen de qué manera podemos simplificar esto y de qué manera vamos a invitar a los 20 países que en los últimos 10 años bajaron rotundamente la presión fiscal, y esa baja de la presión fiscal generó inversiones, esas inversiones generó un movimiento en la actividad económica, una potencialización del empleo y también una mayor recaudación, no vía más impuestos, sino vía más actividad económica. Entonces, me gustaría que vayamos por ese camino y no por el camino de seguir haciendo una reducción de los capitales privados para tratar de sostener un gasto público que en una parte es ineficiente. ¿Cómo fue este camino en los últimos 4 años? Me refiero a la gestión de Macri. ¿Aumentó la presión? ¿Se disminuyó? ¿No hubo grandes cambios? Bueno, sí, esto es importante analizar. Macri asume el 2015 con una altísima presión fiscal récord en la historia económica argentina. 2016-2017 baja 2 puntos del PBI la presión fiscal, o sea, deja de subir y la baja. Esa baja tiene que ver con que elimina, salvo para la soja, los derechos de exportación, aumenta el mínimo no imponible para ganancias y toma una reducción también de bienes personales. Y en esos 2 años baja 2 puntos la presión fiscal. 2018 cambia rotundamente el panorama con la crisis económica y financiera y volvemos a un pico de alta presión fiscal porque se reimplantan los derechos de exportación, no solamente sobre los bienes sino también sobre servicios, y se aumenta un poquito bienes personales, que estaba con una alícuota del 0,25%. Para este año vamos a tener una alícuota máxima del 0,75%. Esto hizo que aumente la presión fiscal nuevamente, pero la idea de este gobierno es que a través de la reforma del 2017 de impuestos nacionales, más el consenso fiscal, que es tratar de bajar la presión de los impuestos locales, que son ingresos brutos, sellos y todas las tasas municipales, había un objetivo que es difícil que se pueda cumplir ahora, de bajar la presión tributaria 4 puntos más en los próximos años. Con lo cual la tendencia era hacia la baja para tratar de ser competitivos, pero como esa tendencia hacia la baja fue demasiado gradual a mi gusto, no se pudo cumplir plenamente el objetivo de ser competitivos respecto de otros países que tienen una motivación muy grande y los reciben con mucha calidez a los que vienen a invertir y generan inversiones, porque a través de eso generan toda una movilización de la actividad económica. Bien, le hago la última. En caso de avanzar esta idea de Alberto Fernández de modificar bienes personales y demás, indefectiblemente tiene que pasar por el Congreso, ¿no? Sí, claro, es una ley. Y ahí va a necesitar, hay que ver finalmente cómo se terminan dando las mayorías parlamentarias, pero probablemente necesite algún tipo de acuerdo con la oposición. A mí me parece que si se le acercan datos a la reflexión que hizo de ir hacia un impuesto patrimonial tipo Uruguay, se va a dar cuenta que va a bajar la recaudación en lugar de subirla. Y si se quiere aumentar mucho bienes personales, independientemente de Uruguay, yo creo que hay un límite de ese aumento, y ese límite es la confiscatoriedad que puede generarse en un patrimonio con un alto impuesto que grava ese patrimonio. Bien, estamos hablando con César Litvin, que es tributarista, contador, profesor de la Universidad de Buenos Aires. César, muchas gracias por el contacto. Adiós, un gusto hablar con ustedes. Buenas noches. Buenas noches.